Bueno, ya tenemos al profesor Ángelo, a ver, al Ángelo Mauricio Victoria, profesor universitario, profesor de Derecho, con quien vamos a analizar lo ocurrido ayer con ese fallo del Consejo de Estado. Buenos días, profesor Ángelo, gracias por aceptar esta invitación de Periodismo Libre. Hola Luis, muchas gracias a ti, un saludo a todo tu equipo y por supuesto a los espectadores. Bueno, vamos a empezar. Decíamos en la introducción de nuestro programa que se ha producido prácticamente un golpe de Estado por parte del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un órgano y la más alta corte en la jurisdicción administrativa. La jurisdicción administrativa se encarga de resolver asuntos relacionados con querellas entre particulares y el Estado y entre entidades del Estado. Pero tiene varias secciones, varias salas, y le cayó a ella, curiosamente, a la tercera, creo, una tutela contra las intervenciones, las alocuciones del presidente Gustavo Petro por televisión y contra los consejos de ministros, y prácticamente piden pues la censura, y el Consejo de Estado ha aceptado estas pretensiones. Aquí está un facsímil del fallo del Consejo de Estado, que pues en la práctica es una mordaza para el presidente de la República, ¿no? Como lo hemos denominado nosotros. Entre otras cosas, pide que prácticamente le entrega unas funciones de Tribunal de la Inquisición. Estas son mis opiniones, profesor, ya voy con usted. De Tribunal de la Inquisición a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. ¿De cuándo acá la Comisión de Regulación de Comunicaciones queda con la potestad o tiene la potestad legal o constitucional de que el presidente le tenga que pedir permiso? Porque eso es lo que dice el Consejo de Estado, que tenga que decirle qué día va a intervenir, cuánto se va a demorar, cuáles son los temas, que se los argumente muy bien, que le diga la pertinencia de los temas, que le diga si están bien enfocados, si están bien argumentados. Una cosa terrible desde nuestro punto de vista, un atentado a la democracia, un adefesio jurídico. Eso es lo que acaba de decretar la sección tercera del Consejo de Estado, y le entrega todas esas facultades a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para convertirla en una especie de Tribunal de la Inquisición. Me recordé inmediatamente, profesor, esta mañana lo que ocurría en el gobierno de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, 1953-1957, que creó un comité de censura, y entonces los censores tenían que ir a los periódicos. En esa época pues no había internet, la televisión estaba en pañales, había prensa y radio, periódico y radio, pero tenían que ir a los noticieros y a los periódicos, y en la tarde los directores o los jefes de redacción le pasaban el listado. Mire, esta es nuestra primera plana, estos son los contenidos que vamos a llevar, y los señores censores iban y censuraban, esto no, esto sí, esto no. Algunos periódicos dejaban en blanco allí, censurado, pero otros corrían y cambiaban. Más o menos eso es, desde mi punto de vista, lo que contiene este fallo del Consejo de Estado. Terrible, más mordaza para el presidente, y esa expresión lo considero yo de la lawfare, la guerra jurídica contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, que no se ha vivido en ningún otro gobierno, y hace parte también de ese miedo que se refleja o que reflejan las élites en el aparataje jurídico colombiano para ponerlo a funcionar en contra del presidente y amordazarlo. Ya le quieren impedir también, de acuerdo con este fallo que corresponde a una tutela, le quieren impedir que transmita sus alocuciones cuando lo considere pertinente, y que tiene que entregar pues toda la documentación y argumentar y justificar ante un organismo administrativo. ¿De cuándo acá, profesor? Esa es una introducción que quería hacer. Bienvenido nuevamente, muchas gracias. ¿Cuál es su análisis? Bueno, Luis, el análisis tiene dos aristas, una arista política y una jurídica. La política es la que tú bien has dado. Tenemos una jurisdicción con unas altas cortes
una rama judicial con unas altas cortes que no han sido muy amigables con el gobierno, sí podría verse como un acto de censura, un acto de mordaza en la comunicación. Lo ha pasado lo mismo con la Corte Suprema de Justicia cuando le ha tocado ternar candidatos al Congreso de la República para distintos altos cargos, y lo ha hecho también la Corte Constitucional y en temas sensibles que han tocado las finanzas del Estado. Entonces, la lista política es la que tú bien has dado, y la jurídica, que es un poco más técnica, también tiene en concepto personal unos desafueros. Por ejemplo, ese fallo que estás mostrando ahí es producto de una acción de tutela, y la acción de tutela tiene unos efectos interpartes. ¿Qué quiere decir? Pues que los efectos deberán ser solo para el gobierno y para los accionantes, pero ese fallo afecta el derecho a la información de todos los colombianos, es decir, tiene unos efectos erga omnes. Entonces, lo primero formalmente es ese punto débil que tiene ese fallo. Ahora, ¿cómo lo van a tramitar por tutela? Para eso hay acciones ordinarias. La tutela es un medio subsidiario, es decir, cuando no hay más formas de atacar una actuación administrativa, hay medios ordinarios. ¿Por qué lo aceptan por tutela? ¿Qué queda ahora? Quedan dos vías. Una, que la sala plena del Consejo de Estado revise, o que haya tutela para ir hasta la Corte Constitucional. Pero pues sabemos la Corte Constitucional cómo ha quedado integrada actualmente. Ustedes vieron la pelea que hubo para que ellos poner su magistrado en el Congreso. A la Corte, el que fue el magistrado Camargo. Recuerden ustedes toda esa cuestión bochornosa y cómo se volvió un show ese nombramiento. ¿Qué podría pasar mientras tanto? Tú bien dijiste, Luis, que el Consejo de Estado estableció unos parámetros para transmitir, ¿no? Yo lo estaba leyendo detenidamente ahora en la mañana y veía, por ejemplo, que decía que no puede hacer semanalmente. Yo entiendo que el Consejo de Ministros no se está haciendo semanalmente. Decía que había que fijarle unos horarios, que había que fijarle unos temas. Yo creería que el gobierno puede jugar con los parámetros mientras va agotando la apelación ante la sala general ante la sala plena del Consejo de Estado y la tutela ante la Corte Constitucional, a fin de que no se paren los consejos de ministros. Es decir, reglamentarlo un poco, que ya es un acto de censura desde luego, pero no darle juego para que el Consejo de Estado logre su cometido, que es amordazar totalmente al presidente de la República, que no solo como persona tiene su derecho a la libertad de expresión, sino que es el mandatario de todos los colombianos, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, y tiene no solo el derecho, sino la obligación como presidente de transmitir los temas de interés nacional a todo el pueblo colombiano y los derechos de todos los colombianos a ser informados en el marco de un pluralismo informativo. Y hablo de pluralismo informativo porque el Consejo de Estado tiene una noción rara de pluralismo informativo. Ellos dicen, si es la cadena pública, tienen que ser temas de interés para todos. Y el presidente no es del interés de todos porque el presidente no llegó con todas las mayorías a ser elegido, ¿no? Al fin y al cabo fueron 11 millones 600. Pero lo que olvida el Consejo de Estado es que hoy por hoy el espectro informativo en el país está casi que monopolizado por los medios corporativos de comunicación. Sabemos que Caracol, RCN, tienen casi que secuestrado el espectro electromagnético con unas concesiones leoninas para el Estado y donde ellos pasan lo que quieren, es decir, no tienen ningún filtro y cuando cometen un error no lo rectifican, o cuando lo rectifican en unas condiciones que no permiten equivaler la información que dieron en un principio. Lo hemos visto, por ejemplo, con los ataques que le hacen a la persona del presidente de la República, pues que tiene presuntas adicciones. Vimos, por ejemplo, ahorita a María Jimena Duzán en estos días diciendo que el presidente se perdió 3 días. Bueno, ¿cuáles son las pruebas? Al final María Jimena saldrá diciendo, sí, me equivoqué, pero lo dirá allá en un canal que no ve nadie y en una hora que no ve nadie. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el Consejo de Estado, además de tener hierros jurídicos, tiene, creo yo, a mi manera de ser, unos sesgos políticos en donde, como tú dices, no se había visto con los otros gobiernos. A ver, Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años se la pasó haciendo consejos comunitarios en todas las partes del país, los transmitían por canal público y nunca nadie le dijo nada. Y eso que hubo oposición, pero nunca fructificó una acción legal o una acción jurisdiccional contra él. El Consejo de Estado dicta además unos parámetros adicionales y, como tú dices, le da competencia a otros entes estatales que no la tienen. Quien tiene esa potestad es el legislador, el Congreso de la República. Y si quieren regular eso, pues el Congreso de la República debería debatir una ley
hacer sus 4 debates, que tenga su control constitucional y que sea sancionada por el presidente para poder regular esos aspectos. Entonces vemos un fallo que sí está politizado, se podría interpretar como lawfare y que tiene unos sesgos jurídicos grandes. Y ya, para terminar, pues ven que, que hay un temor, ¿no? Un temor de lo que se viene en 2026, que puedan volver a perder, entonces están ambientando todo esto para que haya una especie de mordaza para el presidente de la República. Indudablemente quieren callar al presidente, quieren callar, se les volvió inmanejable a las élites colombianas, es mi opinión, profesor Ángelo, y acomodé lugar utilizando lo que Luis Althusser denominaba la superestructura del Estado, de la que hace parte todo el sistema jurídico. Lo están utilizando por todas las vías y claro, esas tutelas extrañamente van a dar donde más posibilidades tienen de que sean falladas contra el presidente de la República, como usted muy bien lo decía, había otras posibilidades. Fíjese usted la diferenciación, ¿no? Carolina Corcho y Gustavo Bolívar impetran una acción de tutela y se la niegan, que porque es improcedente, porque había otros canales, otras vías, otros mecanismos, otros escenarios judiciales. Y acá no, acá la aceptan de inmediato y se profiere lo que yo considero un verdadero adefesio. Pero lo más preocupante es que no haya o que esté en riesgo la posibilidad de que eso sea echado para atrás, como usted lo afirma, por la correlación de fuerzas en la Corte Constitucional. Me gustaría que ampliara eso después de que veamos esta información que de todas maneras nos contextualiza aún más acerca de lo que estamos diciendo, que la hemos tomado de RTBC. Minuto RTC Noticias. Mucha atención porque el Consejo de Estado acaba de resolver una tutela presentada en contra del presidente Gustavo Petro por el uso periódico de las alocuciones presidenciales a través de canales de televisión públicos y privados. Según el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en su sección tercera, tanto el jefe de Estado como la presidencia de la República han vulnerado el derecho fundamental a la información de los colombianos al utilizar permanentemente y sin límites la figura de la locución presidencial. A resolver esta tutela, la sección tercera del Consejo de Estado puso límites a las alocuciones del presidente Gustavo Petro al señalar que no puede utilizar la figura comunicativa de la locución cada vez que quiera, ni puede emplear para hablar de cualquier tema y por el contrario limita una locución semanal y sobre un tema en específico, definido precisamente con antelación. En un hecho sin precedentes, el Consejo de Estado ordenó que cada una de las intervenciones o alocuciones que realice el jefe de Estado, tanto en los canales públicos de televisión administrados por RTBC como en los canales privados, en el Canal 1 y en los canales locales, regionales y comunitarios, debe responder a los siguientes criterios. La locución debe responder a una justificación o razón suficiente, lo que implica que la solicitud debe corresponder a circunstancias urgentes. La locución presidencial no puede ser recurrente, por ejemplo, en el mismo intervalo semanal. La locución debe ser limitada temática y temporalmente. En lo temático, la solicitud que se presenta ante la Comisión Reguladora de Comunicación debe ser detallada temáticamente y no con una referencia genérica al asunto a tratar. En lo temporal, dice el Consejo de Estado, la solicitud ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones debe indicar la hora de inicio y de terminación de la locución presidencial, que en todo caso no podrá corresponder a un periodo irrazonable o notoriamente excesivo. Asimismo, el Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que cada vez que el presidente de la República decida realizar una intervención o alocución a través de la televisión, tanto en los canales públicos de televisión administrados por RTBC como en los canales privados, locales, regionales y comunitarios, verifique el cumplimiento de los criterios antes mencionados y que de ser incumplidos se impida su realización. La determinación en uno u otro sentido deberá hacerla pública. Adicionalmente, deberá rendir un informe público la Comisión de Regulación en un medio de fácil acceso para la ciudadanía dentro de los 2 días siguientes a la realización de cada alocución presidencial, en el que evalúe si su desarrollo se adecua
a los criterios de urgencia y excepcionalidad en garantía del pluralismo informativo. Con esta decisión, el Consejo de Estado entonces limita las alocuciones del primer mandatario y estas alocuciones que pueda realizar a todo el país, en un hecho que ya muchos empiezan a catalogar como una persecución y vulneración de los derechos de la ciudadanía a recibir precisamente la información que da el primer mandatario de nuestro país. Ahí queda pues un muy buen resumen que hizo la reportera de RTBC. Gravísimo, gravísimo. A mí me parece que es de las decisiones del Consejo de Estado más graves y más arbitrarias y antidemocráticas. Fíjese usted, entonces, no puede haber sino una locución semanal. Si hay algo urgente y el presidente necesita pronunciarse en una locución, pues no puede hacerlo. Iván Duque hablaba todos los días con tremendo vaso de jugo de naranja en el escritorio entre 6 y 7 de la noche, un horario prime time, y nadie decía absolutamente nada. Comparecía para decir pendejadas, para hablar generalidades, para rellenar el espacio, pero él necesitaba apoyándose en que tenía que hablar sobre la pandemia. El señor Álvaro Uribe tenía unas intervenciones en sus consejos comunitarios semanales larguísimas, hasta de mediodía, desde las 8, 9 hasta 12, 1 de la tarde. Pero como es el presidente Petro, se viene esta andanada, ¿no? Que le diga a la Comisión de Regulación de Comunicaciones tema específico, que lo justifique, que tenga urgencia, que sea urgente, que no sea recurrente, que tenga límites temáticos, que tenga límites en el tiempo, que no sea excesivo, ¿no? Y además que la comisión reporte si el presidente cumplió o no. Todo un tribunal de la Inquisición, todo un tribunal de censura. Repito, esto me recuerda muy bien la censura nefasta contra la información en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. ¿Tiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones, profesor, esta facultad? Yo creo que eso es ilegal e inconstitucional. No creo que esta Comisión de Regulación de Comunicaciones tenga esas facultades. En tal sentido, eso se tendría que declarar en nulidad, ¿no? Declarar nulo eso, porque no tiene esas facultades. ¿Usted qué opina? Bueno, lo que esperaría es que ese argumento cale en la sala plena del Consejo de Estado, pues no hay mucho optimismo ahí, o en la tutela de la Corte Constitucional. ¿Quién debería colocar esas reglas? El Congreso de la República, o sea, la rama legislativa. Es la competente. Y debería tramitar una ley de la República. Si lo que quieren es de verdad regular, no creo que tampoco lo hacen en el Congreso de la República. Por eso el presidente de la República, hoy en la mañana, en un tuit, vuelve a hablar del poder constituyente. ¿Por qué? Porque, bueno, estas cosas también se podrían reformar o reglamentar en una Asamblea Nacional Constituyente que toque algunos temas álgidos que no han permitido que, evidentemente, las reformas sociales, estoy hablando ya de salud, pensión, etcétera, etcétera, puedan salir adelante. Y otro de esos temas es el de la reforma a la justicia. Y cuando se habla de reforma a la justicia no se habla de reformar la rama judicial en sus juzgados y tribunales regionales, sino los poderes que tienen las altas cortes. ¿Qué hace una alta corte como el Consejo de Estado mediante tutela reglamentando el ejercicio presidencial? Eso es absurdo. Para eso hay mecanismos ordinarios. Bueno, si el presidente tiene una actuación administrativa que alguien considere ilegal, pues demándela por las vías ordinarias. O si comete algún desafuero, pero que va a tener efectos interpartes, la tutela. Aquí no pasó eso. Entonces, uno ve, o ha podido ver en estos 3 años de gobierno del presidente Petro, que las altas cortes se han atribuido funciones que no le corresponden o han abusado de ellas. Por ejemplo, las funciones electorales. Recuerdo yo que cuando se eligió el Procurador General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia candidatizó 2 personas que son íntimas del vargallerismo, o sea, hay cambio radical. Tanto así pues que al presidente le tocó, para no perder esa elección, candidatizar a Gregorio El Yash. Y vimos ahorita pues el espectáculo bochornoso para la elección del último magistrado de la Corte Constitucional, que solo vuelve a haber otro magistrado hasta de 3 años, es decir, para configurar sus mayorías.
los golpes que también le ha dado la Corte Constitucional al gobierno han sido grandes. Yo creo que el peor golpe judicial que se le ha dado a este gobierno es el de las regalías. Recuerden que la última reforma tributaria había permitido que no hubiera excepción de regalías de los impuestos que pagan las multinacionales del carbón. Y la Corte tumbó eso, dijo que sí se podía deducir y por lo tanto al gobierno se le fue de un borrón la tercera parte del recaudo de su reforma tributaria. De manera pues que si uno quiere interpretar políticamente eso, podría hablar de un lawfare. Ahora, respuesta ante esto, bueno, respuestas institucionales. Es decir, uno podría decir, vamos a la calle, no pasa nada, me parece totalmente legítimo, pero está la salida, o sea, esta apelación y la tutela ante la Corte, o seguir haciendo hincapié en el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente Petro fue muy claro la semana pasada en Ibagué, hace 8 días, exactamente al decir que para convocar a la Asamblea, pues necesitaba que el Congreso se eligiera ahorita en marzo y que ese Congreso, mediante una ley de la República, convocara una Asamblea Nacional Constituyente con temas específicos para reformar. Yo creo que uno de estos temas específicos debe ser precisamente las funciones de las altas cortes. No la reforma de la justicia en total, porque entonces se dice que Petro ataca a los jueces de los municipios. No, él no está atacando a los jueces de la región. Son las funciones de las altas cortes donde hemos visto que hay un evidente contubernio entre las mayorías de esas cortes con las clases tradicionales dirigentes de este país. Y eso pues malforma o maltrecha el Estado Social de Derecho que estableció la Constitución Política de 1991. ¿Usted qué opina, profesor Ángelo, en relación con el argumento que me parece absolutamente traído de los cabellos? Es mi posición, en el sentido de que las alocuciones presidenciales, de que los consejos de ministros que se hacen a la luz pública para que todo el pueblo se dé cuenta cómo opera, cómo debate, cómo busca soluciones a los problemas y cómo decide el gobierno para todo el pueblo, sean una violación del derecho a la información. Me parece algo traído de los cabellos, algo absolutamente contraevidente, que solo se podría explicar porque los medios de comunicación privados, ¿no?, se sienten amenazados en sus espacios comerciales con las alocuciones. Por eso ya no se pudieron volver a transmitir los consejos de ministros por todos los canales. Yo he venido haciendo el seguimiento de los consejos de ministros. Hasta ahora se han transmitido 18 desde el 4 de febrero. Es decir, estamos hablando de uno cada 2 semanas más o menos. Ha habido unos seguidos, pero son 18. Yo le he hecho seguimiento aquí en nuestro programa, presento siempre un balance, un resumen de lo que aborda el presidente en los consejos de ministros. Algunos han estado precedidos de alocuciones presidenciales. Entonces el presidente resume en su alocución lo que posteriormente va a tratar a fondo en el Consejo de Ministros. Pero esto primero no le conviene a la derecha, a sus partidos del establecimiento, porque muestra un presidente absolutamente transparente, dándole a conocer gravísimas denuncias sobre la corrupción en las que incurren los diferentes componentes del establecimiento. Y en segundo lugar, porque dicen, no, es que estamos perdiendo todo el terreno para las elecciones que se vienen en el próximo año. Todo esto está concatenado desde mi punto de vista, pero lo más absurdo y lo más contraevidente es que se argumente que es una violación del derecho a la información, cuando es una ampliación absoluta, transparente, democrática de la información. Es mi opinión. ¿Cuál es su análisis, profesor? Te digo, Luis, yo creo que el gobierno puede jugar con esos requisitos que ha establecido el Consejo de Estado. Tú bien lo dices, no hay Consejo de Ministros cada 8 días. Y ellos dicen, no puede ser semanal. Listo, se sigue haciendo cada 15 minutos. El Consejo de Estado dice, cada 15 días. Horario, exacto, cada 15 días. El Consejo de Estado dice que sea de interés general. ¿Qué más puede haber de interés general que lo que están haciendo las carteras ministeriales en la República de Colombia? Dice el Consejo de Estado que tenga un límite de tiempo. Bueno, se puede manejar un límite de tiempo. No dice que sea corto o largo, simplemente un límite de tiempo. Entonces, en presidencia se puede decir, vamos a hacer un Consejo de Ministros de 2, 3, 4, hasta 5 horas. No establece límites. Es decir, yo creo
que con imaginación se puede jugar con esas reglas mientras se van agotando todos los recursos legales y mientras políticamente se puede ir ambientando lo que ha dicho el presidente, y es una reforma vía de la Constitución vía Asamblea Constituyente. Ya lo dijiste tú, antes estaban transmitiendo en todos los canales y creo que fue el mismo Consejo de Estado el que dijo no, solo en RTBC, el canal público. Entonces es ir acomodándose, es lo que le ha tocado a este gobierno durante 3 años, pero yo creo que se puede seguir haciendo, dándole manejo, sin dejar de decir públicamente que es un acto de censura y que esto necesita una reforma de fondo. Por acá nos dice una de nuestras televidentes en los Estados Unidos, Julie Henao, dice, oigan pues a Jaime Vasco, ¿cómo va a hacer un atentado al derecho de la información lo que hace el presidente? Las altas cortes tienen la obligación de servir al pueblo y no tienen derecho a la censura, porque lo que está en marcha es un proceso de censura. Y desde mi punto de vista, pues, lawfare. Otro destacado jurista produjo un pronunciamiento. Aquí lo tenemos un facsímil del trino del doctor Eduardo Noriega. Dice, el fallo del Consejo de Estado sobre las alocuciones e intervenciones del presidente de la República en televisión es un golpe de Estado, dice el doctor Eduardo Noriega, quien fue miembro de la antigua Comisión Nacional de Televisión, ¿no?, que desapareció y dio cabida a diferentes organismos, entre ellos la Comisión de Regulación, en tanto censura y le quita funciones constitucionales al presidente de la República. Se mete con la programación de RTBC. Esto es gravísimo, porque no solamente va contra las intervenciones, las alocuciones presidenciales y los consejos de ministros del presidente, sino contra el sistema de medios públicos. Aquí hay una censura ya abiertamente, ya no solo al presidente, sino una censura de prensa, una persecución a la libertad de expresión y de información. Dice Eduardo Noriega, se mete con la programación de RTBC y del canal institucional que fue creado para informar sobre las actividades de todas las entidades públicas y se arroga competencia para dictar medidas regulatorias. Cita un fallo de la Corte Constitucional del año 2021, cuando todavía existía la Comisión Nacional de Televisión. Recuerda él eso, que ese fallo no se aplicaría en este caso. De modo que gravísimo, porque pues, se atenta también contra todo lo que viene haciendo tan importante RTBC. Hemos visto una gran transformación, muchos de los vacíos generados por la desinformación de los medios masivos tradicionales, RCN, Caracol, El Tiempo, Semana, El Espectador, todos a una, como en Fuente Ovejuna, contra el gobierno del presidente Petro y silenciando sus logros, pues esos vacíos los está llenando RTBC con vastedad de información. 10 horas estuve contabilizando en estos días de transmisión diaria de información, 4 en el calentado por la mañana, 2 horas y media al mediodía, 1 hora en la noche, luego a las 10 otra media hora, casi 10 horas diarias de información que antes no existía. ¿Y por qué es importante esto de RTBC? Porque está diciendo lo que los otros medios no dicen. Entonces, creo que también en el fondo quieren es ir a censurar y amordazar a RTBC. ¿Cuál es su opinión? Sí, Luis, hay un concepto nodal de ver, no analiza bien el Consejo de Estado, y es del pluralismo informativo, porque RTBC solicita el Consejo de Estado solicita que RTBC tenga pluralismo informativo. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que pasen noticias que emanan de la derecha? No, RTBC lo que está haciendo es mostrar lo que hace el gobierno y por supuesto pues va a mostrar las ejecutorias que son visibles. Pero el Consejo de Estado analiza el pluralismo informativo solo dentro de la esfera pública, del canal público, pues no analiza el concepto de pluralismo informativo en toda la esfera de la comunicación en general de los medios que hay en Colombia. A ver, a partir del año 98 se concesionó el espectro electromagnético. Hay estos canales de televisión que también tienen emisoras y tienen medios impresos que tienen el monopolio de la información. Y por eso uno prende una emisora de un medio corporativo de comunicación a las 5 de la mañana y comienza el ataque al gobierno nacional.
raro si RTBC no intentara hacerle contrapeso a ello. ¿Por qué? Porque haciendo contrapeso precisamente genera equilibrio informativo, pluralismo informativo. Exactamente. Entonces, el Consejo de Estado tiene una visión muy restrictiva de lo que es el pluralismo informativo, se enfoca nomás en el canal público. A lo mejor el Consejo de Estado dirá, yo no tengo nada que decir a los privados porque son privados, y eso no es así. Los medios privados tienen una responsabilidad social, porque el derecho a la información no puede ser pisoteado por la libertad de expresión que tienen ellos. Todos sabemos que ellos dedican gran parte de sus órganos informativos a lavarle la cara a las grandes empresas pues de las que son propiedad de ellos, ¿no? Ellos son orgánicos a lo que dicen los propietarios de esos medios, que son los mismos propietarios de los fondos privados de pensión, que son los mismos propietarios de los dueños de las GPS, que son los grandes industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, RTBC la labor que hace es equilibrar informativamente. Le falta, claro, está en desventaja, pues esta gente lleva desde el año 98-97 dando su agenda mediática. Lo menos que podría hacer RTBC en un gobierno que se precia del cambio es tratar de equilibrar, como lo ha venido haciendo, como tú dices, Luis, con un programa en la mañana, el calentado, con los informativos que tienen corresponsales en todas las regiones, y dar otra visión del país y del gobierno que evidentemente no quieren mostrar los medios corporativos. Esto también nos lleva, ya llegando al final de esta entrevista, profesor Ángelo, nos lleva a el punto de la constituyente que ha planteado el presidente Gustavo Petro, que es una propuesta que renace, porque recordemos que el 15 de marzo del año inmediatamente anterior, el presidente en un acto multitudinario realizado en Puerto Resistencia ya la había planteado. Lo que ocurre es que por los avatares y de los hechos trepidantes en nuestro país, pues quedó un poco relegada y ahora surge como una necesidad del momento. Es indispensable, es fundamental que haya reformas y reformas de fondo a la Carta Política. Por ejemplo, yo siempre he creído, doctor Ángelo, que se requiere en Colombia hacer algo parecido a lo que se ha hecho en México con las ideas que le dejó a la presidenta Claudia Sheinbaum el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se llevaron a la práctica de la elección popular de jueces y magistrados, que en México los llaman ministros, y han sacado adelante esto contra viento y marea con dos circunstancias, una muy adversa, que es toda la ofensiva de la derecha, incluso internacional, porque desde Estados Unidos estuvieron apoyando a las derechas mexicanas contra esa reforma constitucional, y una muy importante, y es que en las últimas elecciones en las que salió elegida Claudia Sheinbaum con alrededor de 20 millones de votos de ventaja en relación con la segunda, que era la candidata de la derecha, Xochitl Gálvez, obtuvieron una altísima votación para el Congreso los partidos del gobierno, Morena, que es el más importante, el PT, Partido del Trabajo de México, y los Verdes. Y lograron mayorías en las cámaras. Y esas mayorías les garantizaron la posibilidad de sacar adelante las reformas constitucionales y después en los diferentes estados que fueran ratificadas. ¿Pero a partir de qué? A partir de mayorías en el Congreso, en el órgano legislativo, en las dos cámaras y en los diferentes estados, que es como se denominan lo que acá son los departamentos. ¿No cree usted que llegó la hora de que haya algo parecido en nuestro país, un rediseño? Porque es increíble cómo nuestra Carta Política le entregó funciones electorales al Congreso, por ejemplo, para elegir a los magistrados que no son magistrados, sino funcionarios del Consejo Nacional Electoral, en representación de ellos mismos. Y muchos congresistas o muchos candidatos que se quemaron aspirando al Senado o a la Cámara van a dar allá como premio de consolación, que no es ningún premio de consolación, se caen de para arriba. O las funciones electorales para elegir magistrados, para elegir contralor, para elegir fiscal, para elegir defensor del pueblo, para elegir procurador. Creo que ameritaría esa constituyente una reformulación en esas funciones electorales que le entregó la Carta Política del 91 al Congreso de la República. ¿Usted qué opina?
Bueno, Luis, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de las que tú dices, solo tendría reserva con una. Es decir, yo creo que sí debe haber un rediseño del funcionamiento de las altas cortes que le quite funciones, comenzando por las electorales. Dos, que no haya cooptación, es decir, ellos mismos se eligen, ¿no? Pero creo yo, desde la teoría constitucional, que no es el mecanismo más idóneo la elección popular de jueces, fiscales y magistrados. ¿Por qué, Luis? Porque, bueno, ahorita en México están en el poder y creo que van a durar y les va a ir bien porque los no lo están haciendo mal. Pero el día que haya transición, entonces va a ser la derecha la que coloque sus jueces. Ahora, características de los jueces son la independencia y la parcialidad. No creo que un juez elegido, un juez que se debe a su electorado va a tener independencia e imparcialidad. ¿Qué debería pasar, Opa? ¿Qué es lo que yo creo? Que eso está soportado en estudios de justicia, que es la ONG que maneja Rodrigo Prindi, estudios comparados, es que debería haber un mecanismo meritocrático, o sea, distinto al que pasa en Colombia, porque en Colombia está pasando lo que pasa en la rama judicial de México, es decir, la corrupción, la convivencia con ciertos sectores elitistas. Entonces, lo que debería pasar es que las altas cortes tengan un método de meritocracia, y nosotros ya tenemos el propio ejemplo en Colombia, y es la Jurisdicción Especial para la Paz. Si no lo recuerdan, la Jurisdicción Especial para la Paz tuvo un comité compuesto por distintas organizaciones, entre ellas internacionales, que son ajenas a la política. Y tuvo un criterio de paridad de género, de paridad racial y de paridad regional. Es decir, en la JEP tú encuentras magistrados de todas las partes del país, de todas las etnias del país, afrodescendientes, indígenas, y el 50+1 compuesto por mujeres. Esa es la braveza del vicepresidente Vargas Lleras y el expresidente Uribe con la JEP. No solo pues que se van a ventilar los casos de conflicto armado donde ellos pueden tener directa responsabilidad, Vargas Lleras con la cuestión empresarial y el expresidente Uribe con la cuestión paramilitar, sino porque no pudieron colocar magistrados ahí. Y por eso en los medios corporativos atacan la Jurisdicción Especial para la Paz. De manera que yo creo que nosotros tenemos el ejemplo aquí en nuestras narices y que esa podría ser la reforma constitucional. Un sistema meritocrático que no sea la cooptación que viene de toda la vida en Colombia, pero que tampoco sea la elección popular, sino que haya mérito. Organismos internacionales, por ejemplo, para la JEC estuvo muy presente el Instituto de Justicia Transicional a nivel mundial. Entonces, cosas como esas podrían ser, unos podrían decir ahora, la JEC es criticable porque no ha sacado sentencia, empezó 2019, pero es que la administración de justicia no es pacífica, ¿no? Y menos cuando está abordando temas tan sensibles como los del conflicto armado colombiano. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un rediseño, que ese rediseño incluso se pueda hacer vía constituyente, vía Asamblea Nacional Constituyente. No veo al Congreso actual y de pronto al entrante haciendo ese tipo de cosas, pero hacerlo por una cuestión meritocrática, ¿no? Un método meritocrático, porque la elección popular tiene ese doble filo. Mientras estamos en el poder, chévere, pero el día que haya transición que pueda haber, ahí no va a ser tan chévere. Entonces, y porque violenta el principio fundamental de la independencia e imparcialidad de los jueces. Es un tema para que podemos debatir en otro programa, Luis, porque tiene tanto de ancho como de largo. Pero yo creo que en general lo que nos atiende hoy es que hay, como tú lo colocabas en el subtítulo, una mordaza del presidente de la República. Es una movida, yo creo que política. Así los maestros del Consejo de Estado digan que ellos administran justicia imparcialmente. No creo que sea así. Y hay que jugar con las características, con los requisitos que el mismo Consejo de Estado crea, ¿no? Se inventa, ¿no? Creo yo que de forma inapropiada, porque no es el Consejo de Estado la entidad competente para hacer eso, es el Congreso de la República. Entonces, con esas características jugar para que los consejos de ministros puedan seguirse transmitiendo. Muy bien, y usted que es docente, que es profesor, pedagogo, pues entonces a manera de resumen para todos nuestros seguidores, ¿cuál es la salida en este momento? Bueno, la salida, como te digo, es seguirlos transmitiendo, acomodándose a esos requisitos que se pueden dar. O sea, es que, miren, el Consejo de Estado dice, no puede ser semanalmente. Bueno, se están haciendo cada 15 días, con él no hay problema. Tienen que ser de interés general. ¿Qué más puede ser de interés general que lo que están haciendo las carteras ministeriales? Deben ser de urgencia. Este país es de urgencia y de emergencia cada 15 días. O no es de urgencia que no se apruebe la reforma a la salud para acabar la intermediación financiera en el sistema corrupto que tenemos de salud. Claro que sí. Entonces, se puede jugar con esos requisitos que
que ha creado o inventado el Consejo de Estado, mientras se hace la apelación y posteriormente la tutela a la Corte Constitucional. Y de fondo, en el horizonte, la Asamblea Nacional Constituyente para reformar algunos puntos de la Constitución, como de las facultades que tienen hoy las Cortes o el diseño de las altas Cortes en Colombia. El problema es que de facto crea o le entrega unas funciones de comisión de censura a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y entonces queda el presidente, que es la suprema autoridad administrativa. ¿Verdad? Recordemos las 4 funciones del presidente, ¿no? Las 4 potestades: jefe de Estado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, jefe de gobierno y jefe supremo de carácter administrativo. Pero le entregan funciones de censura. Hay que mandarle un memorando o un informe, una solicitud de permiso a la Comisión de Regulación, que está en manos de la derecha, ya lo ha censurado en otras oportunidades. Entonces, no ha permitido el nombramiento de comisionados allá, sí, el mismo no habría que esperar nada de la Comisión de Regulación. Está en marcha una terrible mordaza contra el presidente de la República y necesitamos reaccionar frente a esto. Otra salida que es estratégica es preservar la libertad de expresión de RTBC y multiplicar la aparición y funcionamiento de medios alternativos, de medios contrahegemónicos, porque lo que se viene es muy difícil. Esta derecha está a la ofensiva y ellos sí saben que si pierden la batalla comunicacional, pierden definitivamente el poder durante mucho tiempo. Muchas gracias, profesor Ángelo Mauricio Victoria, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Para finalizar, Luis, para adicionar, cuando la Comisión Nacional de Comunicación, esta comisión comienza a actuar y a censurar, hay instrumentos legales, es decir, se puede acudir a acción contenciosa administrativa para que con medidas provisionales no permitan la censura, y si no, la misma tutela del presidente de la República, porque le están violentando su derecho fundamental a expresarse. Entonces, ahí se viene también un tirón y un jadeo jurídico que se puede dar mientras se siguen transmitiendo los consejos. Es decir, no es que ya esta comisión quedó totalmente facultada. Además, esas facultades no son constitucionalmente válidas porque, reitero, quien tiene esa competencia es el Congreso de la República por medio de leyes de la República. Entonces, eso se puede dar. Y ya, lo que tú dices, avisorar para el año entrante o ambientar pues, la ambientación de la Asamblea Constituyente, que sí creo es necesaria para reformas puntuales. Muchas gracias, profesor Ángelo Mauricio Victoria, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre y brindarnos estos elementos de análisis sobre un tema tan complejo y tan preocupante. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Bueno, nuestro diálogo con el profesor Ángelo Mauricio Victoria en relación con este caso tan preocupante. La censura, la mordaza antidemocrática, dictatorial, desde uno de los órganos judiciales que supuestamente deberían tener síntesis, equilibrio, pero que se han convertido en verdaderos partidos políticos de la oligarquía para frenar, para, en este caso, amordazar al presidente de la República. Seguramente, si existiera un sistema de, como dicen aquí, Estado de Derecho y de contrapoderes, se caería de inmediato, porque es absolutamente antidemocrático, dictatorial, sesgado, ilegal e inconstitucional. Imagínense las funciones de Tribunal de la Inquisición que le entregan a la tal Comisión de Regulación de Comunicaciones. Vamos a ver, ya deben estar actuando desde la Oficina Jurídica de la Presidencia y desde muchos juristas demandando semejante adefesio jurídico.